Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestra amiga María Jesús, a la que como siempre vamos a darle las gracias en varias ocasiones. La primera, la más importante, por supuesto, vamos a darle las gracias por haber solicitado este vídeo a la revista Acción Cine. Aquí abajo ya sabéis que vienen las instrucciones, en la descripción del vídeo también lo tendréis seguramente en un faldón o en un banner que aparecerá por aquí abajo y que os indicará qué instrucciones tenéis que seguir para pedir estos vídeos, para pedirnos estos vídeos a nosotros. Es muy sencillo, es muy fácil, aquí abajo va a aparecer, en cuanto lo leáis, lo veis, los ponéis manos a la obra y aquí estamos para vosotros. Lo más fácil del mundo. Aquí abajo va a aparecer. Además de dar las gracias por haber pedido el vídeo a la revista Acción Cine, vamos a dar las gracias, por supuesto, a nuestra amiga María Jesús por haber decidido que sea yo quien se encargue de esta videocrítica. Somos varios en la redacción, estamos varios ocupados de esta labor y siempre es un auténtico orgullo que decidáis que uno de nosotros se encargue de estos vídeos. Por supuesto, los hacemos con todo el cariño, con toda la dedicación e intentamos que sean lo más valiosos posibles para vosotros, que sois quienes lo solicitáis. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por haber solicitado el vídeo y muchísimas gracias por confiar en mí para hacer esta tarea. Y además por hacerme ver una película a la que yo le tengo un cariño muy grande, porque es una de las películas con las que me he criado, una de las películas que alegraron mi infancia y que me hicieron tener mucho gusto y mucho cariño por el cine de fantasía épica. Mucho antes de que llegaran las grandes superproducciones del género, y cuando hablo de grandes superproducciones de género me estoy refiriendo evidentemente al Señor de los Anillos, pero también a cosas como 300 y demás. El cine de fantasía épica era mucho más contenido porque no existían los medios para hacer cosas tan gigantescas, aunque había excepciones, como por ejemplo la para mí siempre maravillosa y brillante Excalibur. Quizá esta película de la que hoy toca hablar no va a estar al nivel de Excalibur, no va a estar al nivel de algunas de las grandes superproducciones del género hoy en día, y está en la línea de aquellas películas que surgieron en la época, pues dando mucho color y mucho entusiasmo al género y que además lograron algunas piezas de auténtica calidad. Me estoy refiriendo a películas como La Princesa Prometida, como pueda ser Legend o como pueda ser la que hoy nos ocupa. Son películas que quizás, evidentemente, no tenían los recursos de Excalibur, por así decirlo, ni tampoco tenían ese aire de operístico tan grandilocuente que tiene Excalibur, y que luego, posteriormente, tendría el género de este estilo en las grandes superproducciones que hemos ido viendo a lo largo de los años, pero sí tenía ese encanto y ese punto de ternura y ese romanticismo que tenía Legend, que tenía La Princesa Prometida y que tenía esta película, y que la alejaba del tono más siniestro, oscuro y con mucha más mala uva y adulto que tenía Excalibur. Era un producto para todos los públicos, un producto para la familia, cierta medida, porque sí es verdad que tiene un puntito más realista que la separa de esas películas de las que hemos hablado, pero también es verdad que creo que está, por ejemplo, por debajo de La Princesa Prometida. Creo que es una buena película, por momentos muy buena película, pero que en algunos detalles está por debajo de La Princesa Prometida, por ejemplo, y años luz para mí de Excalibur. Estoy hablando de Lady Halcón. Aquí la tenemos, Lady Halcón. Este Blu-ray creo que está descatalogado hoy en día y era, curiosamente, es de esos que hace 5 o 6 años te encontrabas saldados en grandes superficies, y es uno de estos que te llevas a casa con mucha ilusión y luego pues lo tenía en un lugar bastante fácil de encontrar. O sea, Lady Halcón es de esas películas que uno tiene
a mano por lo que pueda suceder. No tiene por qué ser porque te apetezca verla cada 20 minutos. De hecho, ya sin ver Lady Halcón bastante tiempo. Ya sin ver Lady Halcón a lo mejor... ¿Qué deciros? Bueno, pues pueden ser 8 o 10 años tranquilamente. Y creo que la última vez ni siquiera la vi. O sea, la compré, la tenía guardada, pero la vi en DVD la última vez. No la había visto en Blu-ray hasta que me puse a verla para preparar este vídeo. Una película con un director famosísimo como es Richard Donner, una película con un reparto en gran medida estelar, liderada por Michelle Pfeiffer, se me había quedado en blanco totalmente, Matthew Broderick y Rutger Hauer, que son nuestros protagonistas, y con alguna presencia curiosa de juventud, por así decirlo, y una película que, sobre todo, se separa, como os decía, de las anteriores o de las que le rodeaban en aquella época, en que optaba por un realismo medieval, por un medievo realista en vez de un lugar de fantasía y cuento de hadas. La princesa prometida habla de un reino que no existe, habla de un mundo que no existe, de seres fantásticos que no existe, de bosques oscuros, del pirata Roberts, etcétera, etcétera, como todos sabemos. Leyen, el unicornio y todo aquello que también todos sabemos. Lady Halcón habla de un obispo, de una tierra que por los nombres parece una tierra francesa, pero que podría ser... la película está rodada en Italia. Una tierra real, con impuestos, con religión católica, y que parece mucho más realista, mucho más anclada en el mundo real, en la historia real, que en la fantasía, aunque tiene ese detalle, evidentemente, dentro de la propia historia, que deja claro desde el inicio que es un relato de fantasía. Pero también desde el inicio, desde el arranque, desde el primer plano de la película, Lady Halcón juega a decirte, cuidado, yo no soy como las demás películas de este género, soy más siniestra, tengo más mala uva. De hecho, el arranque de la película me parece sensacional, y para mí desde siempre es uno de los pequeños problemas que tiene Lady Halcón, y es que empieza tan fuerte, empieza tan potente, empieza de una forma tan magnífica, que tengo la sensación de que a mitad de película se le desinfla. Un poquito. Siendo una película de aventuras fantástica y siendo una historia sensacional, me parece que un poquito se le desinfla la película. Así que de verdad que para mí es un placer volver a verla, ya tiempo sin verla, y es un placer revisitar una película que es un ejemplo de todo un género que no tuvo todo el éxito en taquilla que se podía esperar en su época, pero que dio grandes joyas en su momento. Películas, sobre todo, que tuvieron un impacto cultural y que quedaron reflejados en la conciencia y en la cultura popular, en la conciencia del espectador y en la cultura popular. Esta película, dirigida por Richard Donner, tiene elementos que vamos a ver en otras producciones posteriores, tanto en cine como en televisión. De hecho, a mí hay cosas de esta película que me descolocan y otras que me gustan muchísimo, y vamos a hablar de ellas. Lo primero, lo más importante, si no habéis visto Lady Halcón, ya estáis tardando. Este vídeo es con spoilers, muchos spoilers. Nosotros desde aquí, desde el canal de Acción, yo asumo que nuestra amiga María Jesús ha pedido el vídeo porque la película le gusta mucho, porque seguramente es una de sus películas favoritas, una película que adora, y por supuesto no vamos a quitarle el gusto de poder verla. Así que ni muchísimo menos vamos de poder verla, de haberla visto. Con lo cual, ella no va a tener problemas con los spoilers, pero los demás, si no habéis visto la película, por favor, ved Lady Halcón. Está en Disney Plus, yo la tengo en Blu-ray, está en DVD editada, está en Disney Plus, está en el catálogo de Disney Plus, es muy fácil acceder a ella, y además creo que solo está en Disney Plus y en plataformas de compra y alquiler, así que la tenéis de acceso rápido. Y repito, si no habéis visto la película, empiezan los spoilers, por favor, no digáis que no os lo hemos dicho. Spoilers, por todas partes, spoilers. Y de nuevo, recordad el género en el que nos estamos moviendo. Es importante porque nosotros intentamos explicarlo muchas veces, las películas varían también
toda la opinión varía también mucho, depende del género, depende del universo en el que se mueva. Sus competidoras, sus rivales, sus iguales, son esas que he mencionado, y cosas a lo mejor como La historia interminable y similares. No es El Padrino, es otra cosa. Pero al igual que no es El Padrino, dentro de su género hay cosas mejores. También hay que tenerlo en cuenta. La historia es relativamente sencilla, es un pícaro que se ve ante la misión de su vida cuando conoce a un noble, Navarre, que es un tipo que regresa a las tierras donde sucede la historia, que se pensaba que nunca iba a volver, acompañado de un halcón. Un obispo malísimo, malísimo de la muerte, con su ejército, y este tipo que es experto espadachín, un combatiente, un guerrero, un soldado, de Dios incluso, y que, según descubrimos nada más empezar la historia, al poco de empezar la historia, tiene esta relación con este halcón. Nuestro protagonista principal, que es nosotros en la película, me hace mucha gracia cuando la gente dice no soporto al personaje de Matthew Broderick en esta película, en Lady Halcón. Pues eres tú, es el espectador. Matthew Broderick es nosotros, Matthew Broderick nos representa, son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra forma de entender la historia. Es un personaje nuevo que tiene sus habilidades, sus dones, pero que desconoce totalmente esta historia. Desconoce el pasado que acarrea, desconoce el futuro que les incumbe, desconoce la traición que sufrieron, desconoce la maldición que padecen, como nosotros. Lo que pasa es que él tiene una parte activa dentro de la historia, aunque muchas veces es un espectador. Pero en otras intenta participar de una forma u otra y ayudar en lo que puede a esta pareja de lo que llaman los americanos star-crossed lovers, amantes, malditos amantes que no pueden estar uno con el otro de una forma u otra. El personaje de Matthew Broderick escapa de prisión, está en la prisión, y me encanta el arranque, que el arranque es mientras vemos cómo intenta huir de ese vientre materno, de ese pozo en el que sale arañando para escapar y para destrozar el barro y salir a la luz, a la libertad, o a lo que él cree que es la libertad. Vemos cómo son ahorcados varios presos, y vemos lo primero, esos pies colgando de esas personas muertas en la horca, que es fantástico porque estás viendo y te dices, vale, no es la princesa prometida, esto es otra cosa, esto no es para niños. Luego sí tiene un tono más de aventuras, no familiar, pero sí más juvenil, más de aventuras para todos los públicos, sobre todo de adolescentes en adelante. Gente que se puede identificar con el personaje de Matthew Broderick, que sí es verdad que tiene algunos momentos en los que es un poquito niño repelente Vicente. Pero bueno, en cualquier caso el personaje escapa, huye y robando dinero y todo, logra escapar, algo que nunca ha conseguido escapar de la prisión, y que puede suponer un inicio de una rebelión si alguien se entera de que este tipo ha logrado huir, y llega a una posada donde le va siguiendo una figura encapuchada, donde pide vino o la mejor bebida y va a brindar porque por fin se ha escapado. Él tiene la mala leche suficiente, el personaje, me gusta eso, porque tiene el punto de soberbia y de prepotencia, pero también de mala leche de saber que eso va a hacer daño dentro de la región, de decir, yo he escapado de la prisión, pero los guardias están allí, que están esperándole, y le intentarán aprender. A mí esa escena, ese momento me parece... Jolín, es que tiene un punto de cine de la serie de Benny Hill, por debajo de la silla. Y es lo que a veces me choca de esta película tantísimo, es ese punto tan adulto y siniestro de los pies colgando de los ahorcados y de este tipo escapando entre el barro y las alcantarillas, para luego ponerme esa persecución con los soldados tropezándose unos con otros, que parece una persecución de Benny Hill o de los hermanos Marx, unos chocando con otros, o de Chaplin, que tiene un punto de humor absurdo, de slapstick, que no tiene que ver con la historia que me estás contando. Y incluso cuando aparece el personaje de Rutger Hauer, cuando aparece Navarre dentro de la región, cuando combate con los soldados para liberar a este pobre hombre, a este piltrafilla, pues resulta que incluso en ese momento te das cuenta de que la espada todavía es más corta, no nos han mostrado la espada completa, es un poquito infantil el combate, un poquito ridículo, pero aún así tiene momentos como el uso de la ballesta, o como el salto con los caballos, que es puro cine de aventuras, clásico.
Y está bien por esos puntos, pero tiene esos detalles en los que dices, no entiendo. Para que también os hagáis una idea de a qué me refiero en líneas generales. Tiene un vestuario muy cuidado. El uso de los colores, el rojo sangre en los soldados, el más oscuro en el jefe de la guardia, con esos tonos, el negro en el caballero de Rutger Hauer totalmente exiliado y olvidado y maldito, el negro de esa maldición, el blanco puro, ese tono blanco, no es blanco nuclear, pero ese tono blanco, mortecino incluso, con los guantes y todo, del obispo, de su eminencia, que es un tipo siniestro, que da mucha grima. Todo eso está muy cuidado, pero las ropas son todas nuevas. Y es curioso que un mundo que intenta crearme un realismo me enseñe que las ropas de los soldados son todas nuevas, no hay desgaste, no hay... Es algo que se echa en cara muchas veces a las series de televisión y a las series de televisión flojas, que no hacen el esfuerzo de mostrarte la evolución en lo que viene siendo todo el tema ropa, cabellos, peinados, dientes, etcétera, etcétera, dentro de mundos medievales. Te enseña pequeños detalles, pequeños fragmentos, y te enseña cosas como ropas muy nuevas, dientes perfectos, gente muy bien nutrida, y no tiene que ser perfecta, pero hay detalles que sí chirrían. Las espadas, hay un momento, en el primer duelo las espadas parecen de papel albal. Sí, un papel albal nuevo, recién usado y lo que queréis, pero parecen de papel albal, de verdad. Y me da mucha pena que así sea, porque la sensación que te queda es que no hay un aprovechamiento del diseño de producción como debería. Visualmente está todo muy bien concebido, pero luego no termina de rematar la faena con esos detalles. Como si se hubiera hecho deprisa y corriendo y no hubiera dado tiempo, por ejemplo, lo que se hace en este tipo de producciones, que es lavar la ropa 50 o 60 veces para que se desgaste, para que se use. Hoy en día no se lava por evitar el gasto de agua, sino que se pasa por materiales, por arena, se utilizan rodillos para desgastar la ropa, para que parezca usada, ajada, tintes varios y demás. Y sin embargo esta película pues no hace nada de eso. Entonces la ropa está nueva, brillante, a estrenar. Es que hay un momento en el que nada más empezar la película con el ahorcamiento y luego en la posada en el que dices, le voy a ver la etiqueta de la tienda que sea, en cualquier caso, a cualquiera de estos, en cualquier momento, cuando se dé la vuelta, voy a ver la etiqueta colgando. Y es un elemento de disrupción dentro de una elegancia narrativa como la que aporta Richard Donner, realmente fantástica. Al avanzar la historia, aparece ese lobo negro por la noche y descubrimos poco después, cuando aparece la doncella, que es personaje de Michelle Pfeiffer aparece, descubrimos qué es lo que está sucediendo. A través de ese sabio, ese antiguo clérigo que ahora está también en parte exiliado y que les traicionó, entendemos la historia. Han sufrido una maldición, el obispo es en realidad cualquier cosa menos buena gente, bueno, ya lo veíamos venir, y tiene una maldición que hace que ella, cada noche, se convierta cada mañana se convierta en halcón, cada vez que sale el sol, y él cada noche se convierte en lobo, con lo cual pueden estar juntos, pero nunca pueden manifestar o expresar su amor, porque no pueden verse. Él la protege cuando es un halcón y ella le protege a él cuando es un lobo, incluso él la protege también cuando es un lobo por la noche. Son dos mitades incompletas, porque no pueden decirse lo que sienten, no pueden estar juntos, no pueden nada, están malditos para siempre a vagar por las tierras estando sin estar, vivo sin vivir en mí, sin poder disfrutar de la compañía del uno del otro, física real, son un animal, un reflejo animal cuando va sucediendo. De hecho, la película tiene el buen gusto de que en un momento determinado utilizar el personaje Matthew Broderick la llama Lady Halcón y el otro le dice, me gusta ese nombre. La señora Halcón, la señora Halcón porque él la ve y no sabe cómo llamarla. La aventura va progresando y van descubriendo que a lo mejor hay una posibilidad de enfrentarse a la maldición que tiene que ver con cuando haya luz, cuando haya noche sin haber sido el sol, evidentemente hace referencia a un eclipse, y eso poco a poco, según van huyendo de las tropas de la guardia del obispo, les lleva al enfrentamiento final en el que ella está alejada para intentar protegerla
y que si no sale bien hay que matarla. Cuando veáis la película entenderéis a lo que me refiero, si la habéis visto sabéis a lo que me refiero, a ese momento de perdóname del tipo este que les traicionó. Pero si la cosa funciona, si sale bien, la maldición se romperá y ambos volverán a estar juntos en carne y hueso, podrán tenerse el uno al otro y enfrentarse en última instancia al obispo, algo que él, el personaje de nuestro protagonista principal, o no nuestro protagonista, porque sigo pensando que el personaje principal es Matthew Broderick, que es quien observa y mueve y lleva la situación, se enfrenta a las tropas del obispo dentro de la catedral, de la iglesia, y acaba derrotándolos a todos cuando le devuelven la espada de su padre que había perdido, y acaba enfrentándose a ellos, ganando casi de casualidad, por así decirlo, y descubriendo que la maldición se ha roto, que su amada no ha muerto, que la maldición se ha roto y que pueden ser felices juntos. Lo cual a él le basta, va a dejar al obispo seguir vivo sabiendo eso, porque también, de nuevo, el personaje de Rutger Hauer juega ahí una baza para mí, yo como espectador, siempre da la sensación de lo que hace el personaje de Rutger Hauer, es decir, sé que aunque tú sigas vivo, has perdido, y vas a saberlo toda la vida, no solo con nosotros, sino que te van a quitar del poder, porque saben que no eres invencible. Esta es la semilla de la rebelión que buscabas. Este es el fin. Pero, al final, el obispo, sus celos, su ira, ese enfermizo sentir por el personaje de Michelle Pfeiffer, pues hace que al final le claven con la espada dentro en su propio trono, y acaba así la película con ellos dos felices, con el otro marchándose con el clérigo y una especie de final feliz. No una especie, es un final feliz que deja algunas incógnitas, no sé si en algún momento pensaron hacer una secuela, deja algunas incógnitas en torno al qué va a pasar con estos personajes en el futuro, no dentro de la trama. La trama queda atada y bien cerrada, y queda todo bastante apañadito. Pero sí en torno a qué puede pasar en el futuro con estos personajes y su destino, y ese momento maravilloso entre Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer con el beso. Hay una clave imprescindible en la película que quiero comentaros desde el inicio. Tiene que haber una química evidente entre Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer. Y son muy buenos actores, y es evidente, y ella puede tener química hasta con una pared, y Rutger Hauer en aquella época 3/4 de lo mismo. Pero tiene que haber química. ¿Y cómo tienes química entre dos actores que no se ven nada más que en los últimos 5 minutos de película? ¿Cómo consigues que haya química entre ellos dos? Cuando solo van a tener ese beso al final, y poco más, cuando solo van a tener ese momento final juntos, ese estás viva, no ha muerto, sigue con nosotros y la maldición se ha roto. ¿Cómo haces que eso encaje dentro de una historia que tú mismo has creado, en la que te estás dando cuenta que estos personajes tienen que tener una química, pero que no van a estar juntos en ningún momento? ¿Cómo se consigue eso? La película es muy inteligente al respecto. La química la tienen con Matthew Broderick. Los dos tienen una química increíble con Matthew Broderick. De hecho, da una sensación, a mí desde niño, siempre me ha dado la sensación de que el personaje de Matthew Broderick está enamorado del personaje de Michelle Pfeiffer. Siente devoción por ella, es un ángel, es preciosa, guapísima, con el corte de pelo, con todo, y tiene devoción por ella. Y luego por él tiene una fascinación de admirar algo que él nunca ha sido y nunca podrá ser, que es ese soldado, ese hombre de armas, con una herencia, un legado familiar, tiene que cumplir, conseguir la joya para que le falta la espada, porque es el legado, es el nombre de la familia, etcétera, etcétera, aunque eso signifique su muerte. Y él tiene muy buena química con los dos. Y eso hace que la relación, cuando uno es un halcón y el otro es un lobo, la relación funcione. Tú te imaginas el amor de esos dos personajes en gran medida por lo que los otros personajes te cuentan de ellos. Sobre todo Matthew Broderick con ellos dos, que es el que más interactúa. Pero también el obispo, cómo habla de esa relación, ese tormento que le lleva el jefe de la guardia. Son personajes que tienen un tormento, una deuda pendiente, un odio hacia estos personajes, y que van a intentar estropear la jugada hasta el final. Y es muy inteligente como lo plantea. De verdad que es muy inteligente. A mí me maravilla que la película sea capaz de mostrarte eso
a través de esos personajes secundarios. El clérigo igual, la relación que tiene, cómo cuenta su historia y la maldición y todo eso. Al final sentimos que la historia de amor de estos dos personajes está contada por la relación que tienen ellos dos por separado con el resto de personajes, especialmente con Matthew Broderick. Por eso no les hace falta mucho más para que cuando llega el momento lo entiendas, porque todo lo sigues viendo desde el punto de vista de Matthew Broderick y del villano y del otro, y estás viéndolo y estás llevándose, los están besando y está el otro, venga, vamos, vamos que tenemos que irnos. Y los otros mirando allí como acaban de matar al obispo, pues aquí estamos, está en la iglesia, tranquilamente, ¿da unas cañas o qué? Que son esas cosas que a veces no entiendo de este tipo de películas, pero bueno. Pero tienes ese punto y es muy importante y está muy bien enfocado a nivel de dirección. Y es muy importante hacerlo así, porque así consigues empatizar con Matthew Broderick y empatizar con los dos personajes. Repito, por eso me sorprendo que haya gente que me dice, jo, me encanta la película, pero no soporto el personaje de Matthew Broderick. Lo he oído alguna vez, y es verdad. Y es como... es muy raro, porque primero el personaje eres tú, y la relación de ellos dos no se entiende si no es sobre todo a través de este personaje, porque ellos dos tienen una relación con él, y como no pueden estar nunca juntos, su historia de amor la entendemos a través de la relación que tiene este joven con ellos. Y de respeto, de amistad, de cariño, de admiración, incluso de enamoramiento. Este crush que tiene el personaje con el de Michelle Pfeiffer. Repito, esto para mí es, en mi opinión, o sea, lo he visto así desde niño, este está enamorado de la chiquilla y no tiene más. Así que esa relación es muy importante. Para mí es la clave de que la película funcione, es esa forma de enfocarlo. Sin embargo, y entre los elementos que no hay por dónde cogerlos, está la banda sonora. No recuerdo, pero la banda sonora está supervisada por Alan Parsons. Quien tuvo la idea de que esta película tenía que tener una música electrónica, como sacada de una película de John Carpenter en los 80, merece ser colgado, como si fuera una película de Shaft de los 70 prácticamente, merece ser colgado de un pino por los pulgares. Qué idea de bombero retirado, de verdad, en serio, pero ¿cómo se te ocurre? No tiene ningún sentido. No hay forma de encajonarlo, es como, lo estás oyendo y está diciendo, se ve en la escena en la que os he dicho, en la pelea esta ridícula en la posada, la música lo acentúa más. Y te quedas diciendo, ostras tú, no encaja nada. ¿Cuándo cambia eso? Y cambia radicalmente cuando aparece el tema de Michelle Pfeiffer. Cuando aparece el tema de Lady Halcón. Entonces es cuando la película, la música funciona en el final. En la maravillosa escena final, la batalla final es maravillosa. La lucha a espadas entre dos caballeros, el villano y el héroe. Todo eso funciona visualmente maravillosamente. El ritmo que le impone Richard Donner al relato, que dura la película algo más de 2 horas, 2 horas y 5 casi, y se pasa en un suspiro por el ritmo que le imprime Richard Donner. Siempre están pasando cosas, siempre se están contando cosas, y siempre hay algo en lo que fijarse, un detalle, un paisaje, un rincón, una historia, un pedazo del pasado, un secreto, una batalla, una persecución. Siempre hay algo sucediendo importante, pero muy bien, no hay ninguna sensación de atropello. Va al ritmo que necesita una historia de este estilo, con lo cual el ritmo está muy bien y Richard Donner aporta un montón en ese sentido, y la banda sonora funciona cuando funciona. La banda sonora funciona en los momentos de la música de ella, pero la banda sonora cuando se pone en plan electrónica es de matar a alguien. De hecho, siempre que veo esta película me pasa lo mismo, y lo siento en el alma por ella, pero siempre me pasa lo mismo. Cada vez que estoy viéndola viene a mi cabeza la música de La princesa prometida, la banda sonora de Mark Knopfler. Entonces empieza a sonar el punteo de guitarra y digo, madre mía, qué equivocaditos estabais. Y me da mucha pena, porque el tema de ella es fantástico, pero el resto de la banda sonora no encaja. Es como escuchar la banda sonora de otra película totalmente distinta. Parece una banda sonora de iGoblin. A veces me parece una banda sonora de iGoblin hecha para un guialo de Argento, algo por el estilo. Me saca de la película a veces. Y creo que es un error gravísimo esa banda sonora. Creo que es algo que te saca por completo. A mí personalmente me saca por completo y creo que no funciona nunca. La electrónica, no hablo de porque la banda sonora tiene dos vertientes muy evidentes. Una es electrónica y otra es instrumental, y la instrumental con el tema de ella funciona como un tiro. O sea, como un tiro. Sin embargo, la general no funciona. Y es una auténtica pena. Y creo que como pena me da viéndola diciendo, jolín, esto podía haber sido solo un poquito más. No necesita tampoco
excederse un poquito más, cuidado a la banda sonora, quizá no fichar a Alan Parsons, el grupo no pinta, yo creo que no pinta nada en la banda sonora, en una banda sonora como esta, es que si me dices en La Cosa, en Blade Runner, algo por el estilo, pero es que esta película es tan fuera de lugar, y es una pena. Y en contraposición tienes la fastuosa fotografía de Vittorio Storaro, que estás viendo la película y estás diciendo, es un puñetero cuadro en movimiento. Todo en la película tiene un sentido pictórico de una belleza increíble. Incluso los momentos de fealdad, por ejemplo, el escarbar en la tierra, en los pies colgando de los ahorcados, la propia posada. Ya no hablemos de atardeceres, anocheceres y demás. Sí es verdad que hay algunos planos que son cuestionables, como esas fusiones, como cuando cae el halcón, cuando están colgando de la torre esta, que está sujetando a Matthew Broderick y que de repente ella cae, ya no la puede aguantar más, y ella cae y de repente empieza a flotar y se enlaza porque sale el sol y tú lo ves en la puesta de sol, cómo sale el sol es precioso, pero tú lo estás viendo y estás diciendo se va a espichar, pero no se va a espichar, pero ¿qué transición es esa? Pero esa transición de dónde lo habéis sacado, y esa no funciona, y ese detalle no funciona visualmente. Pero sin embargo, cuando es las fogatas de la noche, la batalla final, esa luz, lo difícil que es enfocar el blanco y que destaquen los personajes, que haya una sensación de profundidad, que no se funda todo con esas paredes, los paisajes, todo, la fotografía es increíble. Increíble, es una auténtica delicia. Y la estás viendo y estás diciendo, qué pasada, o sea, cómo lo habéis currado, qué increíble todo. Está maravilloso. Es lo importante de una dirección de fotografía muy cuidada, muy elaborada, que le da un toque a la película de más allá de cuento de hadas. Repito, tiene elementos de cuento de hadas, pero también tiene muchos elementos de realismo. Y me gusta cómo encaja eso la fotografía. Me gusta esa sensación de película. No sé si, de nuevo, comparándolo, y sé que es malo compararlo, pero para que entendáis a lo que me refiero. Hay momentos en La Princesa Prometida en los que yo estoy viendo la película y estoy diciendo, es un decorado malo. Está hecho así aposta. El bosque, la mesa donde están discutiendo del veneno, el vaso está con el veneno o no. Todo eso son ese tipo de decorados de cartón piedra. Pero está hecho con un sentido de cine de aventuras casi de los 30 a los 40. O incluso del cine mudo. Y esta nunca tienes esa sensación. Todo es real, todo es palpable, todo ha existido, todo ha estado ahí. No hay una sensación de set casposo, de coma espuma o de cartón piedra. No lo busca, aleja totalmente de eso la película. Y creo que es un acierto para encontrar su propia personalidad. La banda sonora me recuerda a veces más a La Historia Interminable también. Pero creo que la película hace un acierto haciendo eso, buscando su propia personalidad, con los decorados y con el diseño de producción y con la propia lo que aporta la fotografía a todo ello. Daos cuenta, por ejemplo, cuando está en la batalla final, en la pelea final con el jefe este, las espadas ya no parecen de papel de albal, ya no parecen papel de plata, ya parecen espadas de verdad. Y es muy curioso cómo evoluciona eso. También es muy curioso, el guión en parte era de Tom Mankiewicz, que es familia de los Mankiewicz, de los Joseph Leo Mankiewicz y demás, y que además de todo eso de ser familia, pues la película resulta que tiene Tom Mankiewicz es además consultor de la misma, de la historia, con lo cual estuvo en set trabajando con el guión y demás. Y el guión está bien, lo único que quizás los personajes de los villanos podían haber tenido un poquito más de desarrollo y no ser caricaturas. El villano malo, malísimo, terrible, espantoso, sin ningún tipo de explicación más que soy muy malo, cansa un poco. Y el actor tampoco es precisamente que brille. Entonces te da la sensación de que está un poco agotado en ese sentido. O sea, visualmente es muy bonito todo, pero incluso el jefe de la guardia, todo esto, son personajes que lo estás viendo y estás diciendo, si es que os he visto en 1000 películas, si es que no me aportáis nada, si es que sois malos, esos sí que son de cartón piedra. El decorado no, pero ellos sí. Entonces sabes cómo van a acabar y que van a acabar así por narices. Y hace mucho más esfuerzo en los personajes. Protagonistas buenos, en los héroes de la historia. Incluso en Matthew Broderick, que sí que es un ladrón y un bribón y todo lo que tú quieras, pero hace hincapié en que son buenos por naturaleza y ellos merecen todo lo bueno que les va a suceder. Tú estás viendo la película, estás viendo y estás diciendo, hombre,
un poquito de cartón piedra hay aquí, pero ya sabemos dónde. Y es una pena que opte por ese camino cuando puede optar por otros caminos de desarrollo de personajes más interesantes. Lo entiendo, claro que lo entiendo, es lo que es cine de aventura, es cine de fantasía, no requiere de esos artificios, no le hace falta, no necesita, con lo cual sigue funcionando perfectamente la película como lo que es, un entretenimiento de primer orden, un tipo de película que ya no vemos, por desgracia ya no vemos ni siquiera en televisión, porque hace no mucho teníamos series que en espíritu se acercaban a lo que es esta misma, no The Witcher, no Juego de Tronos, sino cosas como Merlín, como Legend of the Seeker, cosas de ese estilo, sí se acercaban más en espíritu, quizá más incluso a las otras, a Historia Interminable, a Legend y demás, pero sí te había un puntito con este cuento de fantasía, con esta maldición que le aporta ese punto fantástico a una historia que podría haber sido una historia de caballeros, soldados en las cruzadas y demás. Así que para mí es una película que llevo siempre en el corazón, que es una película que de niño me encantaba, es una película para mí, son 3 estrellas y media, no es más. Si veis la crítica de la época, no andan muy... Yo creo que incluso la ponen incluso peor. Para mí es una película de 3 estrellas y media, no le puedo dar más estrellas a esta película. ¿Por qué? Porque es mucho mejor Excalibur, es mucho mejor La Princesa Prometida, y lo que sí te puedo decir es que para mí es superior a la leyenda, a Legend y a la Historia Interminable, nada más. Pero por ejemplo, tú coges historias de fantasía del estudio Ghibli y le dan 100 patadas a esto, y ese es el problema que tiene, que le falta lo tiene casi todo, pero el guión no termina de encajar y algunos detalles de producción te dejan un poco descolocado. Y eso es lo que hace que sea una película no redonda. Una buena película, una muy buena película. 3 estrellas y media, eso es un notable, es un 7. Pero no está al nivel de La Princesa Prometida, que es bastante mejor. Así que, María Jesús, espero que hayas disfrutado, espero que sigas amando tu película y espero que te lo pases bien con este vídeo. Darte las gracias de nuevo de todo corazón y a los demás recordaros que deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo, que tenéis al lado el botón de suscribirse, el botón de unirse al canal, por si queréis colaborar un poquito más con esta iniciativa, le dais ahí, hasta 3 niveles, hasta 6 vídeos todos los meses y un directo en exclusiva para todos vosotros, lo tenéis ahí, y agradeceros vuestra colaboración, aquí abajo, like, suscribiros, tenéis la revista en el kiosco, nos ha quedado un número precioso, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.